Así de simple la tripleta por Antonio Eduardo Fernández, el summa cum laude de las décimas, los sonetos y los monólogos. Hoy le traemos el ciclo de décimas, los muebles y electrodomésticos, desde una perspectiva socioliteraria. Santo Domingo, República Dominicana. Los muebles y electrodomésticos. Décima. Yo cotorreaba a una chica que me gustaba un montón. Ella estaba en su salón, a eso es lo que se dedica. A ella le llaman Martica, le dije que me interesa. Le pedí con toda franqueza cuáles son las condiciones para lograr mis pretensiones y aquello fue una gran sorpresa. El casado casa quiere, así fue que respondió. Muy pasmado quedé yo, pero me dijo, no te alteres. Me habló de su amiga Tere que se acaba de casar. Tiene estufa en su hogar, microondas y tostadora. De igual una lavadora. Yo no tengo ni para ahorrar. Anhelo un ventilador de los que ven de primavera. Una plancha y una nevera que es también un refrigerador. Incluso hasta un comedor que sea fino, no barato. De caoba para un buen rato como una gran secadora. Para el piso una aspiradora y para fregar lavaplatos. Menosprecia la consola de aquellas de los 70. O una greca de compraventa prefiere quedarse sola. Se burló de la vitrola, no le va con nada aéreo. Anhela un sonido estéreo de un señor equipo de audio, como el de Chevalier Claudio, un modernísimo estéreo. Su mamá le dijo, bien, si te pretende casar, no te vaya a equivocar, que te compre hasta el sostén. Naciste para vivir bien, ve y exígele una olla de agua, un purificador de agua y la máquina de coser. Pídele como a Rader hasta el calentador de agua. Pidió una computadora con un moderno escritorio, como la que tiene Gregorio con su teclado e impresora. Pendiente la licuadora, la radio y el televisor, que venga con su control, abanico y DVD. Nadie la saca de ahí, necesita un inversor. Cuenta con olla arrocera, con depiladora eléctrica, una cafetera eléctrica y una caldera trasera. No deja la sandwichera esta humilde soñadora. Exige una picadora para la carne, el queso y el pan. Ni metiéndome en un san, ¿cómo compro la freidora? Quiere un cómodo sofá y aunque no lee una estantería. Miren qué vagabundería está pidiendo de más. Ella no para de soñar con un bello aparador. Un eléctrico asador exige cama y armario. Delira con ellos a diario y para el frío un radiador. Desea alfombra y cortinas en cada uno de sus cuartos. Quizás eso lo comparto, se quiere dar su vitrina. Tal vez cree que soy una mina, pero ese discurso está feo. Y la amo como a Romeo, aunque creo que no le gusta. Porque con ese gran susto ya no creeré más en Morfeo. ¿Qué usted me puede decir? ¿Es ella una vanidosa? ¿Quiere sentirse una diosa y así poderse lucir? Yo me le voy a describir que soy un criado doméstico. Para mí esto es abéstico, así que esto me alocó. Vean cómo me mató con los muebles y electrodomésticos. Análisis desde una perspectiva socioliteraria. Cuando escuchamos por primera vez los muebles y electrodomésticos, es muy fácil pensar que estamos simplemente ante unas décimas humorísticas. Un joven intenta conquistar a una muchacha y en lugar de encontrar una respuesta romántica, recibe una lista interminable de muebles, electrodomésticos y artículos para el hogar. La escena provoca risa casi desde el primer momento. Pero aquí es donde comienza el verdadero trabajo de nuestra lupa literaria. Porque la buena literatura nunca se queda en la superficie. Antonio Eduardo Fernández no escribió solamente sobre una nevera, una estufa, una lavadora o un inversor. Estos objetos representan algo mucho más profundo, los sueños, las aspiraciones y también las presiones que muchas veces acompañan la vida en sociedad. Fíjense en un detalle muy interesante. La joven nunca pide joyas, castillos ni automóviles de lujo. Lo que desea son objetos asociados con la construcción de un hogar.
Eso hace que el lector no la vea como personaje fantástico, sino como alguien muy cercano, alguien que podría formar parte de cualquier familia dominicana o latinoamericana. Sin embargo, a medida que avanzan las décimas, la lista comienza a crecer. Ya no basta con una estufa, ahora aparece una tostadora, luego una nevera, después una lavadora, más adelante una computadora, un sofá, una aspiradora, un radiador y así sucesivamente. ¿Se da cuenta de lo que está haciendo el autor? Está utilizando el humor para mostrarnos cómo las expectativas pueden crecer hasta el punto de desplazar lo verdaderamente importante. Y aquí surge una pregunta que trasciende la obra. ¿Estamos construyendo hogares o estamos construyendo escaparates? Esa es una pregunta profundamente socioliteraria, porque la literatura no solo cuenta historia, también examina la manera en que vivimos. Otro aspecto que merece extraordinario es el lenguaje. Antonio Eduardo Fernández no intenta escribir como habla una academia, escribe como habla su pueblo. Utiliza dominicanismos, expresiones coloquiales y giros propios de nuestra oralidad. Con ello consigue algo muy importante, conservar una parte de nuestra identidad cultural. Y eso también es literatura. Las palabras de un pueblo forman parte de su patrimonio. Otro elemento que merece destacarse es la figura del narrador. En ningún momento responde con enojo ni convierte la conversación en un conflicto agresivo. Su principal reacción es el asombro. Y precisamente ese asombro provoca que el lector también sonría. La crítica nunca resulta ofensiva. Es elegante, es inteligente y sobre todo profundamente humana. Hoy, hay otro aspecto que considero fundamental. La obra nos invita a reflexionar sobre el verdadero significado del progreso. Todos deseamos vivir mejor. Todos aspiramos a tener una casa cómoda. Eso no tiene nada de malo. Lo que el autor nos invita a pensar es otra cosa. ¿Qué ocurre cuando el amor comienza a depender exclusivamente de lo material? ¿Qué sucede cuando una persona termina siendo valorada por lo que puede comprar y no por los valores que puede ofrecer? Esa pregunta sigue teniendo plena vigencia en nuestra sociedad y por eso estas décimas continúan siendo actuales. Finalmente, quiero destacar algo que, en mi opinión, constituye una de las mayores virtudes de este ciclo. Antonio Eduardo Fernández logra que una conversación cotidiana termine convirtiéndose en una reflexión sobre el amor, la economía familiar, las aspiraciones sociales y la cultura popular. Eso no es fácil. Eso es precisamente lo que consigue la buena literatura. Tomar lo ordinario y transformarlo en extraordinario. Y esa es la razón por la que los muebles y el electrodoméstico merecen ser leídos más allá del humor. Porque detrás de cada sonrisa hay una pregunta. Y además de cada décima, y detrás de cada décima hay un espejo donde todos en algún momento podemos reconocernos. Recursos literarios. Toda buena obra literaria posee herramientas que le permiten emocionar, divertir y hacer reflexionar al lector. En los muebles y electrodomésticos, Antonio Eduardo Fernández utiliza varios recursos expresivos que convierten una escena cotidiana en una obra de gran riqueza literaria. El primer recurso es el costumbrismo. Estas décimas retratan una realidad que conocemos muy bien. Las conversaciones sobre el matrimonio, los consejos familiares, las ilusiones de formar un hogar y las expectativas que muchas veces acompañan el inicio de una vida en pareja. No estamos frente a personajes lejanos, estamos viendo reflejada una parte de nuestra propia sociedad. Otro recurso fundamental es el humor, pero no se trata de un humor que busca ridiculizar a alguien. Es un humor inteligente que nos hace sonreír mientras nos invita a pensar. Cada nuevo electrodoméstico que aparece provoca gracia, pero también nos lleva a preguntarnos hasta dónde pueden llegar las exigencias materiales dentro de una relación. También encontramos la hipérbole, es decir, la exageración literaria.
La lista de muebles y electrodomésticos crece décimas tras décimas hasta parecer interminable. Esa exageración no pretende ser realista. Su propósito es llamar la atención sobre una conducta que el autor desea poner bajo nuestra lupa. Otro recurso muy interesante es la enumeración. Nevera, lavadora, computadora, sofá, aspiradora, radiador. Los elementos se van acumulando y producen una sensación de que la lista nunca termina. Esa acumulación aumenta el humor y mantiene viva la curiosidad del lector. Y finalmente quiero destacar el simbolismo, porque esos muebles y electrodomésticos no representan solamente objetos, simbolizan el deseo de progreso, la estabilidad económica y el reconocimiento social y las expectativas que muchas personas depositan en la construcción de un hogar. Ahí está la grandeza de la literatura. Tomar algo tan cotidiano como una lavadora o una estufa y convertirlo en un símbolo de nuestra forma de vivir y de relacionarnos. Eso demuestra que detrás de unas décimas aparentemente sencillas existe una cuidadosa construcción artística que enriquece la lectura y convierte esta obra en mucho más que un poema humorístico. Autores con quien dialoga esta obra. Cuando hablamos de que una obra dialoga con otros autores, no queremos decir que los imite. Todo lo contrario, significa que comparte algunas preocupaciones, temas o manera de observar la realidad. En el caso de los muebles y electrodomésticos, el primer diálogo que encuentro es con Juan Bosch. Bosch nos enseña que la vida cotidiana podía convertirse en literatura. No necesitaba grandes héroes ni acontecimientos extraordinarios. Le bastaba observar al ser humano en su ambiente. Antonio Eduardo Fernández hace algo parecido. Toma una conversación sencilla entre dos personas y la transforma en una reflexión sobre el amor, el matrimonio y las aspiraciones materiales. También encuentro un interesante diálogo con Nicolás Guillén. Guillén convirtió la musicalidad y el lenguaje del pueblo en poesía. En estas décimas ocurre algo similar. La oralidad dominicana no se esconde, al contrario, se convierte en una de las mayores fortalezas de la obra y le aporta autenticidad e identidad cultural. Desde el punto de vista del humor, la obra recuerda el gran dramaturgo francés Molière. Molière utilizaba la risa para cuestionar costumbres y comportamientos sociales. Anthony hace lo mismo, nos hace sonreír con una larga lista de muebles y electrodomésticos, pero esa sonrisa termina llevándonos a una pregunta muy seria. ¿Qué lugar ocupan los bienes materiales dentro de una relación de pareja? Y finalmente, esta obra dialoga con toda la tradición de la décima hispanoamericana. Respeta la forma clásica de la estrofa, pero la llena de temas actuales, demostrando que una estructura con siglos de historia sigue siendo un vínculo extraordinario para hablar de los desafíos del mundo contemporáneo. Por eso, los muebles y electrodomésticos no reflejan la realidad dominicana. También se integra con voz propia a una tradición literaria mucho más amplia. ¿Por qué es buena esta obra? Después de analizar este ciclo de décimas surge una pregunta inevitable. ¿Porque considero que los muebles y electrodomésticos es una buena obra? Porque logra algo que muy pocas composiciones consiguen: entretener mientras hace reflexionar. Antonio Eduardo Fernández parte de una escena cotidiana cargada de humor y de expresiones populares para conducirnos hacia temas mucho más profundos como el consumismo, las expectativas dentro de una relación de pareja y la verdadera importancia de los valores humanos. Otro de sus grandes méritos es que retrata con autenticidad una parte de nuestra cultura. El lenguaje, los personajes y las situaciones nos resultan familiares porque nacen de la realidad dominicana. Esa cercanía permite que el lector se identifique con la historia y al mismo tiempo reflexione sobre ella. Desde el punto de vista literario, la obra demuestra un sólido dominio de la décima, la musicalidad, el humor, la narración y la crítica social. Avanzan juntos, logrando un equilibrio que mantiene el interés del lector desde la primera hasta la última estrofa. Pero sobre todo considero que esta es una buena obra porque nos recuerda una verdad que nunca pierde vigencia.
Los bienes materiales pueden hacer cómoda la vida, pero los valores, el respeto y el amor que verdaderamente construye un hogar. Y cuando una obra consigue hacernos sonreír, pensar y dialogar con nuestra propia realidad, podemos afirmar que ha cumplido una de las misiones más nobles de la literatura. Amigos y amigas, yo soy Antonio Eduardo Fernández y les digo hasta la próxima, Dios mediante.